Muy bien, buenas tardes queridos estudiantes. Les voy a compartir este pequeño video para aprender los casos de factorización. Iniciando, vamos a conocer las piezas de Algebrox, que sería este, como x, aquí x, al final este es conocido como x al cuadrado. Luego tenemos esta otra pieza, que sería x, y. Esta pieza lo conocemos como XY. Finalmente tendremos esta pieza que sería Y, conocido como Y al cuadrado. Los invito a que ustedes hagan sus piezas con cartón o con cualquier material que ustedes puedan recurrir en este momento. Posteriormente a haber realizado ya sus piezas, vamos a trabajar con los casos de factorización. Y el primer caso que vamos a observar es el factor común. Y el factor común, así como lo establece nuestra primera guía, suponemos que tenemos 2 de esto. Y tenemos 4 de estos. Esta expresión, traducida en expresión algebraica, tendríamos en este caso 2x al cuadrado más 4xy. Esto significa que esta es la expresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el factor común? El factor común nos dice que, su nombre lo dice, es buscar el factor que es común en todo. Entonces veamos en este caso qué medidas son iguales. Seguramente si comparamos esta medida con esta, no es igual. No así con esta medida, con esta. Estas sí son iguales. Si nosotros venimos y pegamos nuestras piezas, ustedes peguen las suyas en su casa. Entonces nos damos cuenta que esta medida se repite, que es la de x. Por lo tanto, la medida que se repite es x. Entonces es un factor común. La medida que se repite es x. Pero aparte de eso, si nosotros buscamos el máximo común divisor o trabajando con las piezas, vemos cuántos grupos podemos hacer con esto. ¿Cuántos grupos podríamos hacer si yo vengo y lo coloco encima? Entonces quiere decir que tengo un grupo de 2 piezas. Como este es de 2 piezas, voy a ver si esto le puedo hacer de 2 piezas. También se puede. Un grupo de 2 piezas. Significa que tengo ahí grupos de 2 piezas. Significa también que otro factor común es el 2. Cada uno de estos grupos tiene 2 elementos, 2 piezas. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Por lo tanto, queda fuera del paréntesis. Y dentro del paréntesis que vamos a escribir, no es más que escribimos la medida de la base. ¿Cuánto es la medida de la base? Es x. Entonces escribimos x. ¿Cuál es la medida de esta? Es y. Igual, esta es y. Pero aquí hay 2. Significa más 2y. Entonces, esta es la respuesta que hemos concluido a través del caso de factor común. Otro ejemplo de factor común, seguimos con el caso de factor común, el primer caso. Veamos el otro caso de factor común. Si tenemos 3 piezas de estas, ahí tenemos 3 piezas de estas, y colocamos 6 piezas de estas,
obtenemos la expresión 3x al cuadrado más 6xy. Si queremos factorizar esta expresión algebraica utilizando el factor común, vamos a ver cuál es lo común en todo. Lo común en todo es la medida x, como la anterior. Pero aparte de eso, vamos a ver si podemos hacer grupos. Principalmente nos vamos a guiar de estas piezas. ¿Cuántas piezas tenemos aquí? Tenemos 3. Vamos a ver si podemos hacer un grupo de 3. Y vamos a ver si también con las 3 piezas podemos hacer grupos también de 3 piezas acá. Si aparto estos 3, sí se puede. Entonces, cuando se puede, hacemos los grupos. Si no se pudiera, en otro momento voy a dar otro ejemplo. Entonces aquí se puede hacer grupos de 3. Entonces significa tiene 3 piezas. Entonces eso es lo que quiere decir. Fuera del paréntesis. Dentro del paréntesis seguimos con la misma idea. ¿Cuánto mide esta parte? X. Entonces lo colocamos dentro del paréntesis. ¿Cuánto mide esta parte? Que este es Y. Y lo colocamos. Aquí sería más 2 veces Y. Esta es la respuesta de manera con las piezas. El último ejemplo vamos a colocarle de esta manera. Esta expresión significa que es x al cuadrado más 2xy. Vamos a ver en este caso, siguiendo con factor común, el factor común o la medida común en este caso es la de x. Queda fuera del paréntesis. Pero veamos, en este caso particular, ¿podemos hacer grupos? No, porque este es un grupo. Y entonces cuando no se puede hacer grupo, entonces lo que hacemos es dejarlo ahí. ¿Cuánto mide este? X dentro del paréntesis. ¿Cuánto mide acá? Y y Y. Entonces más 2y. Vean que no pudimos hacer grupos. Como son 2 de estas, aquí quedó 2 de estas. Y entonces esta sería la respuesta de este ejercicio.